A continuación vamos a ver cómo debemos cablear las salidas. Para ello vamos a utilizar este otro circuito que he dibujado también a mano y que nos va a ayudar a comprender cómo debemos hacerlo. Bien, igual que en el caso anterior, el límite del PLC o autómata programable está dibujado con una línea verde, tal como veis en el dibujo. Por lo tanto, lo que hay de la línea verde para arriba consideramos que está dentro del autómata y lo que está de la línea verde para abajo está fuera del autómata. Lo primero de todo es recordar que nuestras bobinas, los pilotos de señalización que utilizábamos en los cuadros eléctricos, trabajan a 230 voltios. Por lo tanto, eso es lo que tengo y eso es lo que debe operar el autómata programable. ¿Entendido? Bien, igual que antes hemos usado el truco de las lámparas para entender mejor cómo cablear las entradas, ahora voy a utilizar un truco similar. Y es, pensad que dentro del autómata hay contactos, como los que veis, como el Q00, Q01 y Q02. Hay contactos eléctricos. Y esto no es un truco, esto es así. Lo que pasa es que a veces los contactos son relés y a veces son electrónicos, pero es así. Ahora, en lugar de tener una lámpara, dentro del autómata tengo un contacto. Bien, y tengo que utilizar ese contacto para que la bobina que conecto a la Q00 o la lámpara que conecto a la Q01 o la otra bobina que conecto a la Q02 reciban los 230 voltios en el momento adecuado. Para ello necesito una fuente de alimentación de 230 voltios de corriente alterna, como la que estáis viendo en el dibujo. Bien, pues los contactos internos al autómata están conectados de esa manera, como se muestra con la línea discontinua negra. Cuando el contacto de la salida Q00 se cierre, la bobina que está conectada a esa entrada va a quedar alimentada a 230 voltios a través del cable de fase, que veis cómo entra en el autómata y es común a todos los contactos de cada una de las salidas. Cuando el contacto interior del autómata de la salida Q00 se cierre, veis que esto va a hacer que la bobina conectada a esa entrada quede alimentada a 230 voltios. ¿Lo veis? Bien. De igual manera, cuando sea el contacto de la salida Q01 el que se cierre, la que queda alimentada a 230 voltios es la lámpara que tengo conectada a la salida Q01 y así sucesivamente. ¿Entendido? Bien, pues eso es lo que voy a hacer a continuación. Lo primero que debo hacer es proporcionar una fuente de alimentación a 230 voltios. Pues sabéis que estas la puedo encontrar en la barra de herramientas alimentaciones y en este caso solo necesito fase y neutro. Bien, pues la pongo aquí. En realidad esta fuente de alimentación sabéis que sería la misma fuente de alimentación con la que alimentamos al autómata programable, pero por problemas de espacio y por simplicidad la vamos a dibujar aparte, tal y como la estoy dibujando. ¿De acuerdo? Pues ahora lo que tengo que hacer es cablear. Como es corriente alterna, negro y marrón negro y azul. Fase, debo conectarla a la borna correspondiente del autómata programable, esta, y el neutro en azul en común. ¿De acuerdo? Ahora lo que voy a hacer va a ser colocar una bobina en la entrada I00 y un piloto de señalización en la entrada I04, por ejemplo. Sabéis que antes de la bobina tengo fase y antes de la lámpara también tengo fase, pero después de la carga tengo neutro. ¿De acuerdo? De esta manera mi bobina y mi lámpara
van a quedar alimentadas a 230 voltios cuando se cierre el contacto interno de su salida correspondiente. Voy a darle un nombre, KM1. ¿De acuerdo? Ahora, a diferencia de las entradas, las salidas las controla el autómata programable. Las entradas las controlo yo, el usuario. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo pulso una entrada, soy capaz de encender un LED asociado a esa entrada. Pero ahora yo no soy el que actúo sobre la bobina o sobre la lámpara, es el autómata. Entonces no tengo esa capacidad. ¿Qué voy a hacer? Pues hacer un pequeño programa para verlo. ¿De acuerdo? Voy a colocar de nuevo el final de carrera en su sitio porque me vendrá bien. El lenguaje de programación que vamos a utilizar es el lenguaje COP, lenguaje de diagrama de contactos, como ya indicamos en videotutoriales anteriores. ¿Dónde puedo encontrar los símbolos? Pues en la barra de herramientas ladder, de escalera. Bien, y lo primero que debo hacer es colocar mi positivo y mi negativo. Ya sabéis que un truco para programar es los diagramas eléctricos que hacíamos en vertical, los giramos 90 grados y lo hacemos en horizontal. Cuidado con usar este cableado, no usar otro cableado para el programa, porque no garantizo que funcione. Ponemos una línea de positivo hasta aquí y una línea de negativo de la misma manera. Bien, pues el primer programa que voy a hacer va a ser que cuando pulse P1 se active KM1. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Un contacto normalmente abierto y una bobina, como si fuera un cableado eléctrico. Y ahora positivo, positivo, y a partir de aquí, ¿de acuerdo? Y ya tengo mi primer programa. Lo único que debo hacer es darle los nombres adecuados. Pues aquí voy a poner I 0.0 y aquí Q 0.0, donde tengo la bobina. I 0.0 es la entrada donde tengo conectada el pulsador P1 y Q00 es la salida donde tengo conectada la bobina KM1. Pues bien, vamos a dar a play. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo pulse P1, sabemos que se va a encender el LED correspondiente a la entrada donde está conectada y por el programa que he realizado se debe encender el LED de la salida Q00 y además activarse esta bobina. ¿Vale? ¿Vemos? Ahí lo tenéis. ¿Veis? Bien. Si en lugar de poner aquí Q00 pongo Q04, ¿qué va a pasar? Ahora cuando pulse P1, ¿qué salida se va a activar? Efectivamente, la salida Q04. Y como en la Q04 tengo una lámpara, la lámpara H1, pues se va a iluminar la lámpara H1. ¿De acuerdo? Una prueba más. Si en lugar de tener la I00 utilizo la I07, doy play. Ahora, aunque pulse el P1, no se activa ninguna salida. Se activa el LED de la entrada a la que lo tengo conectado. ¿Veis? Pero no se activa ninguna salida porque P1, que está conectado a la entrada I00, no forma parte del programa. Lo mismo ocurre con FC1. Se enciende el LED porque lo tengo conectado físicamente, lo tengo conectado eléctricamente, pero
como no está en el programa, no hace nada. ¿Quién va a hacer que la H1 se ilumine? Pues el sensor inductivo. Ahí lo veis. Tan fácil como esto. Esto quiere decir que el cableado que se hace en el autómata es siempre igual. No depende del automatismo. Tengo que conectar las entradas tal y como hemos visto y las salidas tal y como hemos visto. Tantas como necesite, pero siempre igual. ¿De acuerdo? Lo que va a cambiar ahora es el programa. Por ello, en las actividades y ejercicios que hagamos a partir de ahora, van a tener tres partes. Van a tener la parte de fuerza, que hay que dibujarla en un plano aparte. Ya veremos cómo en el primer ejemplo. La parte de conexiones eléctricas del autómata programable, que es lo que hemos visto en este video tutorial, y el programa. ¿De acuerdo? Bien, pues sin más, nos vemos en el siguiente video tutorial.